ahora sí. El problema dice, un barco navega durante 3 días. El primer día recorre 500 kilómetros en dirección noreste. El segundo día recorrió 350 kilómetros en dirección nor 60 grados oeste o noroeste 60 grados. Y el tercer día una distancia desconocida en una dirección desconocida. Al final, el barco se encuentra a 850 kilómetros al oeste del punto de partida. Se pide determinar la magnitud del tercer recorrido y la dirección en la que se realizó. Listo. Este tipo de problemas hay dos problemas, digamos. Uno es identificar si nos están pidiendo hallar la resultante o un vector parcial. Es el primer problema. Y el segundo problema es la forma en la cual nos dan los datos de los ángulos. Por ejemplo, el primer ángulo dice noreste, es una dirección geográfica. Cuando no mencione un ángulo, como en ese caso, noreste, significa que tenemos que medir un ángulo de 45 grados entre el norte y el este. Pero si, como en el segundo, nos da un ángulo, dice nor 60, aquí vamos a poner grados para identificar, 60 grados oeste, entonces tenemos que partir del norte, dirigirnos hacia el oeste y avanzar 60 grados. Apuntamos al norte y nos movemos hacia el oeste. El oeste se encuentra a la izquierda, el este a la derecha, el norte arriba y el sur abajo. ¿Sí? Y el último dato que nos da, nos dice 850 kilómetros oeste. Solo es oeste, entonces significa que ese punto se encuentra hacia la izquierda, porque solamente menciona oeste. Entonces, anotemos las orientaciones geográficas. Norte, entonces hacia arriba, sur hacia abajo, este a la derecha, oeste a la izquierda. El oeste, o en español, y western en inglés. W a veces se la abrevia, pero es el oeste. Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer es tener una idea gráfica, aunque no sea muy exacta, pero una idea gráfica de lo que estamos buscando. Entonces, para eso vamos a graficar un punto inicial de partida. Supongamos que estamos partiendo de ese punto. Entonces, en ese punto trazamos los ejes geográficos para ubicar las direcciones. Entonces, el primer día dice que recorre 500 kilómetros de dirección noreste, entre el norte y el este. Cuando no se menciona el ángulo, se sobreentiende que el ángulo es de 45 grados. ¿Cuánto recorremos? 500 kilómetros. Y ese ángulo se mide cuando es referencias geográficas, obligatoriamente el ángulo se mide desde el norte o desde el sur, dependiendo de quién está presente. En este caso el ángulo era noreste, por eso se mide a partir del norte. Y hemos dicho que cuando no se menciona el ángulo, se sobreentiende que el ángulo es 45 grados. Entonces, y además sabemos cuánto ha recorrido. Ha recorrido 500 kilómetros. Luego, lo que hacemos para continuar la gráfica es trasladar los ejes geográficos de referencia al punto final. Entonces, trazamos nuestra cruz de orientación al punto final del vector. El siguiente recorrido dice, el segundo día, 150 kilómetros, norte, 60 grados oeste. O sea que vamos entre el norte y el oeste, pero un ángulo de 60 grados. Entonces, apuntamos al norte y medimos los 60 grados. En este caso, 60 grados más o menos queda por ahí. Y la dirección o el tamaño, 350 kilómetros. Si hacemos una gráfica a escala, podríamos medir como 3,5 centímetros, por ejemplo. El tercer día nos dice que este barco recorre una distancia desconocida en una dirección desconocida. No sabemos para dónde parte. Pero nos indican que al final el barco está a 850 kilómetros al oeste del punto de partida. Entonces, este es nuestro punto de partida. Entonces, resulta que ahora el barco ha quedado al oeste de este punto de partida. O sea que más o menos, vamos a aplicar un punto, el barco ha quedado por aquí. Ese sería el punto final al cual ha llegado el barco. ¿Por qué ahí? Porque el problema nos dice que ha quedado al oeste, o sea, a la izquierda del punto inicial. Y esta distancia, desde el punto inicial hasta el punto final, es la ubicación final del barco.
En este caso, como es al oeste, no formo ángulo, entonces directamente es horizontal y es de 850 kilómetros. Listo, ya hemos salvado un problema que es la gráfica. Entonces, cuando nos dan coordenadas geográficas, los ángulos se miden o desde la vertical o desde la horizontal, dependiendo quién está presente. Si está presente el norte, desde la parte de arriba, desde la vertical. Si está presente el sur, se mide también desde la vertical, pero desde abajo, norte, sur. Suroeste, sureste, noroeste, noreste. Y si no tiene, si solamente es norte, sur, este, oeste, o se grafica para arriba, para abajo, para la izquierda o para la derecha. Ahora está el segundo problema. Nos están pidiendo hallar la resultante o nos dan la resultante. La resultante es sinónimo de resultado o de posición final. Y en este caso nos dan la posición final. Por lo tanto, no nos piden hallar la resultante, hallar cuánto recorre el tercer día. Gráficamente lo podemos hallar, porque ya hemos hecho una gráfica, obviamente que es aproximada, si hiciéramos con instrumentos sería más exacta. Pero el último recorrido tiene que ser de donde ha quedado el último vector hasta donde queda posicionado el barco. Esta distancia que acabo de graficar sería lo que tenemos que hallar, que es lo que ha recorrido el tercer día el barco. No sabemos cuánto y no sabemos en qué dirección. Es lo que tenemos que hallar, el recorrido del tercer día. Entonces, ¿cómo procedemos? De la misma manera que hemos hecho arriba, descomponiendo cada vector por separado. Entonces, vamos a nombrar el primer día que sea A, el segundo día que sea B y el tercer día que sea C. Lógicamente, la posición final viene siendo la resultante. Y este es B. Entonces, procedemos a descomponer cada vector por separado. Y para hacer eso, tenemos que hacer una pequeña gráfica auxiliar que nos permita identificar los sentidos de las componentes. Entonces, el primer vector está orientado así. La componente, el ángulo es con la vertical, por lo tanto, la primera componente la trazamos de forma vertical, hacia arriba, y para cerrar el triángulo vamos hacia la derecha, partiendo de la cola para llegar a la flecha. Ahora sí, pongamos valorcitos. Y en este caso, el lado que queda frente al ángulo es la componente en X, igual al valor del vector, que es 500, por el seno, porque es cateto opuesto, del ángulo que vale 45. Luego hallamos la componente en Y, que es exactamente lo mismo, solamente que en lugar de seno irá coseno. Finalmente los signos. El X está para la derecha, es positivo, y el Y está para arriba, positivo. Vamos con el segundo vector. Es de 350 y forma un ángulo de 60 grados. Partimos de la flecha del vector, en este caso hacia arriba, porque el ángulo es con respecto al eje Y, para cerrar el triángulo hacia la izquierda, 350 kilómetros y el ángulo 60 grados. De nuevo nos fijamos, el cateto opuesto es la X de nuevo, casualmente. Esto no significa que siempre ocurra eso. Entonces la componente en X va a ser igual a lo que vale el vector por el seno del ángulo, que es 60. Y la componente en Y va a ser lo mismo por el coseno del ángulo. El X sería negativo porque está para la izquierda y el Y sería positivo porque está hacia arriba. Ahora nos vamos al tercer vector. El tercer vector no sabemos cuánto vale ni qué dirección tiene, pero sabemos hacia dónde tiene que apuntar. Tiene que apuntar hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces ya tenemos una idea de hacia dónde tiene que estar ese vector. Lo importante es tener simplemente una idea aproximada. Ahora, si los resultados que calculamos van a salir positivos, eso significa que lo que hemos supuesto es correcto. Y si los resultados saldrían negativos, implica decir que lo que hemos supuesto está equivocado. Ahora estamos suponiendo que se está desplazando hacia abajo y hacia la izquierda, o hacia la izquierda y hacia abajo. No importa el orden, da lo mismo. Graficamos las componentes. Las componentes siempre con respecto a la vertical cuando hay coordenadas geográficas. Entonces, en este caso, primero hacia abajo, y para cerrar el triángulo hacia la izquierda. Y con eso ya hemos graficado nuestro vector con sus componentes. Colocamos sus valorcitos. No sabemos cuánto ha avanzado, entonces vamos a llamar simplemente D, kilómetros, no sabes cuánto es, pero va a ser D. El ángulo tampoco es conocido. Entonces, al ángulo vamos a llamar simplemente θ o alfa. Ese es nuestro ángulo incógnito, no sabemos cuánto vale θ.
pero es un ángulo con la vertical. Igual, sacamos las componentes. No lo dejamos así, con dx y con dy, simplemente, mejor, para no complicarnos. No sabemos cuánto valen, pero es de x y de y. Además, el x está apuntando hacia la izquierda, por lo tanto es negativo, y el y también apunta hacia abajo, por lo tanto también es negativo. Los viajes de los 3 días. El primer día, perdón, no sería D, no, sería C. Aquí me he cambiado de letra, pongamos C. El primer día que era A, el segundo día que era B, y este tercer día desconocido que le vamos a llamar T. Y la posición final que nos marca el problema nos está dando la resultante. Y la resultante también es un vector, entonces también lo graficamos. Como es hacia el oeste, entonces simplemente es horizontal, o sea que no tiene ángulo. Y sabemos cuánto ha avanzado. Sabemos que ha avanzado 850 kilómetros. Eso dice el problema. Todo vector tiene dos componentes, una componente en X y una componente Y. Solo que este vector, como es completamente horizontal, resulta que su componente en Y es 0. Su componente en X sería igual a lo que vale todo el vector, pero tiene las dos componentes. Rx 850 y Ry va a ser 0. Además que el Rx, como está apuntando hacia la izquierda, tiene que ser negativo. Primera condición. Decía que la resultante en X es igual a la sumatoria de fuerzas en X. Reemplazamos. La resultante en X vale menos 850. Ahora es conocida. Por eso decíamos que no nos están pidiendo allá la resultante, porque nos dan. Resultante es sinónimo de resultado o posición final, que es conocida. Ahora, en X, 500 por el seno de 45. 500 por el seno de 45. Eso sería el A. El B, menos 350 por el seno de 60. Y el C es menos CX. Simplemente lo anotamos. Y luego nos damos cuenta que en esta ecuación hay una sola incógnita, que viene siendo CX. Entonces despejamos CX. El Cx que está negativo lo pasamos a otro lado y se vuelve positivo. Entonces todo lo demás permanece en su lugar de esta manera. Y el menos 850 tenemos que pasarlo a este lado, pasaría con positivo. Y ahora hacemos el todo ese. Y esto nos da 900.444 kilómetros. Ya nos ha salido positivo, lo cual significa que lo que hemos asumido es correcto. Por lo menos el Cx está bien asumido, por eso ha salido positivo. Ahora aplicamos la otra condición en Y. Y decimos que la resultante en Y debe ser igual a la sumatoria de fuerzas en Y. La resultante en Y en nuestro caso vale 0, condición del problema. Y ahora comenzamos a sumar. La componente en Y es 500 por el coseno de 45. 500 por el coseno de 45. El BY es 350 por el coseno de 60. Y el CY es negativo, menos CY. De nuevo tenemos una ecuación con una sola incógnita. Entonces despejamos. El CY pasa a otro lado y se vuelve positivo. Entonces todo lo demás permanece tranquilo. Al otro lado hay 0, entonces tampoco se traslada nada. Entonces queda simplemente así. Esto sale 528.553 kilómetros. Pero no nos pedían allá las componentes, nos pedían saber cuánto ha recorrido en el tercer recorrido. Entonces, si ya tenemos las componentes, para hallar cuánto vale el vector resultante o el vector total, simplemente hay que hacer la misma fórmula cambiando de letras. Y decimos, el vector C simplemente va a ser la sumatoria CX al cuadrado más el CY al cuadrado. Reemplazamos. CX es 900,444 al cuadrado más 528,553 al cuadrado. Esto nos da 1044,111 kilómetros. Eso es lo que tiene que recorrer en el tercer recorrido para llegar hasta ese punto final. Finalmente, ¿con qué dirección? En el caso, hemos mencionado que en el caso de las coordenadas geográficas, los ángulos se miden con respecto al eje vertical. Entonces cambia la fórmula del ángulo y te invierte de esta manera. Y dice, es el arco tangente, hasta ahí lo mismo. Lo que cambia es que ahora es Rx sobre Ry. Entonces reemplazando quedaría así. Arco tangente de Rx, que es 900,444 sobre 528,553.
y grados, minutos y segundos, y tenemos cuál es la dirección. 59 grados, 35 minutos y 14,74 segundos. Lo único que falta aquí es ponerle en qué orientación, porque con ese ángulo podría ser noreste, noroeste, sureste, suroeste, entonces puede ser cualquier orientación, ¿no? Entonces, para definir la orientación nos fijamos en nuestra gráfica. Y en el tercer recorrido tiene que ir hacia abajo y hacia la izquierda. Hacia abajo sería sur y hacia la izquierda oeste. Entonces, para completar la definición del ángulo o dirección, tenemos que decir que tiene que recorrer sur, 59 grados, oeste. Entonces, con eso queda completamente definida la dirección en la cual tiene que recorrer el tercer recorrido.